Gracias, hermanos, por seguirnos y estar con nosotros aquí presencialmente y bueno, y por las redes. Gracias por orar con nosotros. Estamos aquí porque ustedes siempre nos tienen presentes en la oración, de verdad, y para poder estudiar las escrituras y estar juntos vía internet o si no presencialmente para que estudiaran una estrofa de la palabra de Dios para poder cada día crecer, madurar y poder ser hijos más obedientes y más parecidos a Jesucristo, que esa es la idea, ¿no? Parecernos a Cristo. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre amado, por este día que tú lo has hecho, Señor amado, para que nosotros hoy podamos estar juntos con los hermanos en este lugar, Padre, para estudiar las Escrituras. Señor, oro, Dios, por el instrumento que vas a usar, este instrumento inútil, que lo hagas útil en tus manos, Señor. Padre, ruego por la guía de tu Espíritu, Señor, me pongo en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Controla mi boca, controla mi mente y todo mi ser, Señor amado, para poder predicar tu palabra, Señor amado, para trazar bien la palabra de verdad. Señor, sin duda es una responsabilidad, Padre, porque soy humano y me puedo equivocar. Por eso ruego por la guía del Espíritu, porque Él sí sabe hacer las cosas como conviene. Y Padre, por eso deposito mi confianza en ti y te doy gracias por tu palabra. Señor, que esta tarde vengamos con un corazón humillado, un corazón, oh Dios, dispuesto a que tú le hables, que nos quebrante, que nos humilles y nos haga ver nuestro pecado para confesarlo y apartarnos. Y la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, Señor. Limpia tu iglesia. Padre, tu Hijo está pronto a venir a buscarnos. Señor, que podamos estar preparados. Señor, y tu palabra es la que nos prepara. Señor, haznos hombres y mujeres que estudiemos las Escrituras, que tracemos bien la palabra de verdad. Señor, para que tú te glorifiques. Te damos la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Romanos. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Vamos a tener una lectura. Acuérdense que el título es religioso o cristiano. El título es religioso o cristiano, ¿verdad? Ese título es más o menos para confrontarnos, ¿verdad? Con la palabra de Dios, que sea el espejo de la palabra de Dios, que me esté diciendo a mí en qué estoy. Si estoy en el camino de los religiosos o en el camino del cristianismo, ¿verdad? Cada uno sabe lo que tiene dentro de su mente, ¿verdad? De lo que ama, de qué es lo que sigue, lo que desea, y Dios. Entonces estamos desnudos delante de Dios y la palabra de Dios es la que nos santifica, nos pone aparte. Por eso nos juntamos a estudiar la Escritura. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si no pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén.
Bien, entonces estamos mirando, ¿verdad? Que Pablo está hablando a la iglesia de Roma y hoy Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad? A través de su palabra. Bueno, y vemos que en el capítulo, como vimos en el capítulo 1, Dios habló a los gentiles. Ahora en el capítulo 2, Dios está hablando a su pueblo, el judío, ¿verdad? Bueno, hoy en día tenemos esta Biblia bendita, este libro bendito, ¿para qué? Para que nosotros, la iglesia, podamos leer y estudiar y no caer en lo mismo en lo que cayó el pueblo de Israel, ¿verdad? Que no ser tan necio y caer en lo que cayó el pueblo de Israel. Ellos no tenían toda la Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de tener toda la Biblia. ¿Tá? Ellos eran enseñados por los apóstoles. Lo único que los apóstoles iban escribiendo. ¿Para qué? Para ir dejándonos a nosotros la palabra de Dios. Entonces, Pablo se dirige específicamente a los judíos. Bueno, ¿para qué? Para que, bueno, los judíos se dieran cuenta que estaban en pecado delante de Dios. Bueno, Dios muestra a través de la escritura que el pueblo judío también necesitaba la salvación. No solamente porque ellos guardaban la ley, o porque eran elegidos por Dios, o porque se circuncidaban. Bueno, ya tenemos el cielo ganado. No, Cristo vino a los suyos primero, ¿verdad? Y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué vino a los suyos? Para darle salvación. ¿Quién era los suyos? El pueblo judío. Hoy en día nosotros, la iglesia, los gentiles, somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, ¿verdad? Están los judíos que son el pueblo de Dios y están los hijos de Dios. Bien, entonces, como dice el versículo 17, he aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Bueno, ellos pensaban que eran mejor que los demás, ¿verdad? Ellos pensaban que, bueno, como Dios le había hecho un pacto con ellos, dándole la ley a ellos, bueno, ya está, ya tenemos la salvación. Bueno, tenían una herencia. Dios les dijo que iban a tener una herencia. Bueno, igual, ellos conocían la ley de Dios, pero Pablo les muestra que no habían guardado la ley de Dios. Ellos la enseñaban a otros, pero no la guardaban, no la vivían, ¿verdad? Pero bueno, como vimos en el estudio pasado, van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque ellos conocen la ley. El religioso conoce la ley. Y el problema más grande que tuvo Cristo cuando vino a su pueblo, ¿con quién fue que estuvo? Con los religiosos, ¿verdad? Con los religiosos. ¿Por qué? Porque eran las personas más duras que habían en el pueblo de Israel. Eran los que tenían el corazón más duros y estaban como hijos del Señor. Ustedes son ciegos y están haciendo hijos ciegos, ¿verdad? Espiritualmente. Están haciendo hijos más del infierno. Ustedes van a ir al infierno y los hijos que ustedes le están enseñando van a ir al infierno. El Señor Jesucristo se lo dijo, ¿verdad? Y bueno, hoy en día también muchas veces, ¿verdad? Como los judíos, con su ceremonia, con su circuncisión y, bueno, ellos pensaban que se iban a proteger del juicio de Dios. Hoy en día también muchas iglesias evangélicas, lo mismo pasa. Bueno, vamos el domingo, servimos, hacemos algo para el Señor y ya está, ya cumplí, ya tengo el cielo ganado, ¿verdad? Bueno, pero vemos que Dios no es el Dios de su mente. El Dios es el Dios de la Biblia y hay que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces Romanos 2:17 dice, bueno, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Bueno, ellos eran llamados judíos porque eran descendientes de Abraham, ¿verdad? El judío pertenecía de la tribu de Judá, que significa alabanza. Alabanza significa Judá. Y vamos a ver, vamos al origen, Génesis. Génesis 12, capítulo 12. Siempre hay que ir para saber algo al inicio, a Génesis, ¿verdad? Si no conocemos el Génesis, es como cuando vamos a leer una historieta o una carta. Antes se leían las revistas, ¿verdad? De caricatura, pero ahora, bueno, ahora tenemos los emails, hay otra tecnología, ¿verdad? Y bueno, pero no podemos empezar una persona que empieza la carta por el final, ¿verdad? A ver qué quiere, qué dice, me manda la carta a mi hermano Sisto, a ver qué dice, no, pero voy a leer el final, para no leer todo. ¿Qué va a pasar? Voy a leer el final y no voy a entender, ¿verdad? ¿Por qué me escribió? Por eso siempre para entender la escritura hay que empezar del Génesis, para entender, ¿verdad?
lo que quiere decir Dios. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ellos pensaban que siendo judíos ya estaba. Bueno, nosotros somos descendientes de Abraham y ya está, ¿verdad? No necesitamos ni a Cristo. Ya está, ya Dios nos eligió, ¿verdad? Ya Dios, antes, en el principio, en Abraham, le dijo a Abraham, un gentil, le dice, bueno, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y ahí Dios le hizo promesas a Abraham para que Abraham tuviera fe y confiara en Dios, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Abraham cayó en gracia? Porque confió en Dios y tenía fe, ¿verdad? Pero bueno, ellos pensaban, bueno, porque Abraham tuvo todos esos privilegios, ellos también lo iban a tener. Pero ¿qué le faltaba a ellos? Fe en las Escrituras. Ellos tenían más fe en las leyes humanas que en las Escrituras. Entonces, ellos se volvieron religiosos, sus sinagogas ya no eran sinagogas de Dios, sino eran sinagogas que seguían a hombre y mentalidad de hombre, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Miqueas, capítulo 3, profetas menores. Miqueas, es un libro muy leído. Al lado de Jonás. Jonás, Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Dice así: sus jefes, está hablando Dios de su pueblo, del pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Sus jefes juzgaban por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Bueno, ellos usaban el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Los reyes, aquellos que eran gobernantes, tenían que gobernar bajo la ley de Dios, ¿verdad? Y hacer respetar la ley de Dios. Pero ellos se habían vuelto delincuentes, ¿verdad? No obedecer la ley de Dios, son vistos por Dios como delincuentes, ¿verdad? Porque cuando uno no obedece la ley, nuestra constitución, si no la obedecemos, la quebrantamos, pasamos a ser delincuentes, ¿verdad? Bueno, delante de Dios, su pueblo pasó a ser un delincuente. ¿Por qué? Porque no obedecía a Dios. Y los que juzgaban, los que tenían que dar el ejemplo, estaban siendo los principales que estaban desobedeciendo la ley. Los sacerdotes que estaban para enseñar la palabra de Dios, ¿qué hacían? Bueno, vos me das plata y yo te enseño, ¿verdad? Usaban la palabra de Dios por dinero. Sus profetas, aquellos los predicadores, aquellos que, bueno, querían recibir alguna profecía, bueno, ¿cuánto dinero hay para mí? ¿Verdad? Y se apoyaban, sí, pero yo soy un enviado de Dios, ¿ah? Yo soy un enviado de Dios y vos a mí me tenés que dar, ¿ah? Y así ellos pensaban, bueno, pero esto no era el plan de Dios, ¿verdad? Eso no era el plan de Dios. Ellos tenían que ser el representante del mundo, los que juzgaban la tierra, el representante de Dios en el mundo, los que juzgaban la tierra bajo la ley de Dios, pero no lo estaban haciendo. Se habían corrompido. El pecado lo había corrompido. Entonces sus vidas no estaban siendo torcidas, ¿verdad? Estaban usando la palabra de Dios para provecho propio. Bueno, no es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias evangélicas. Ven que se vuelve a repetir lo mismo que pasó el pueblo de Israel, los gobernantes, los sacerdotes, aquellos que están para enseñar las escrituras, en vez de enseñar las escrituras han agarrado hoy en día el nombre de Dios en vano para sacar provecho propio. Y miren lo que dice Jesús cuando estuvo delante de ellos. Juan, capítulo 8, el Señor Jesucristo siempre tuvo problemas con los religiosos. Y tú y yo, si vamos a obedecer la Biblia, vamos a tener problemas con los religiosos dentro del Evangelio. Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuáles son los verdaderos seguidores de Jesús?
los que permanecen en la palabra de Dios. ¿Ah? Esos son los verdaderos seguidores de Dios, los que viven de acuerdo a la ley de Dios, a la Biblia, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, aquí ya los religiosos se enojaron. Versículo 33, le respondieron, el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué dices tú? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, aquí ya estaban mintiendo. ¿Se acuerdan que Israel, por causa de su pecado, siempre, la mayoría de las veces, estuvo esclavo? ¿Verdad? Cayó por Babilonia, cayó por Medo-Persia, bueno, y así, y así. Y cuando estaba el Señor Jesucristo, en el tiempo de Cristo, ¿quién eran los que gobernaban? ¿Eran los judíos? No, los romanos. Ellos estaban bajo el régimen de la ley romana, ¿verdad? Aquí ya estaban mintiendo. Ellos estaban para servir a Roma. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Bueno, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, ya están violando la ley. La ley decía, no matarás. Y ellos veían a Cristo y lo querían matar. ¿Verdad? Que mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Simplemente el Señor le hablaba del reino de los cielos y ellos no querían aceptar el mensaje de Dios, traído por Dios mismo. ¿Se dan cuenta cómo estaban nuestros religiosos de corazón duro? Dios mismo viene a hablarle en persona y ellos no querían escuchar. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bueno, aquí el Señor, ¿qué hace? Los confronta. ¡Qué horrible! El Señor Jesucristo juzgando. Sí, el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo que tenemos que confrontar el pecado. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Abraham fue llamado el padre de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Las obras de Abraham era que Dios le decía, ve, Abraham, a tal lado, y Abraham hacía, sí, Señor, allá voy. Obedecía. ¿Está? La fe va de la mano con la obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Pero ellos no obedecían a Cristo, no querían obedecer a Cristo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? ¿Abraham no escuchó la voz del Padre y no obedeció? ¿La voz del Señor Jesús y no la obedeció? Bueno, ellos decían, nosotros somos de Abraham. Pero no era de Abraham de la Biblia, era otro Abraham, ¿verdad? El Abraham de su mente. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Bueno, esta gente ya decían que no eran nacidos de fornicación. No sé cómo nacieron, ¿verdad? Seguían, ¿verdad? Era tanta la mentalidad y tan lleno de pecado que estaban y pensaban que eran tan puros, ¿verdad? Que eran más puros que el que estaba delante de ellos, que era Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No me creéis, dice el Señor. No me entiendo lo que yo le estoy enseñando. ¿Por qué no me creen? Dios, el Padre, me mandó a traerles el mensaje, a decirle cómo es el Padre, cómo es el cielo, cómo es el reino de los cielos. Y ustedes lo quieren aceptar. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Bueno, ¿quién de ustedes me dice que yo soy un pecador? Dice el Señor. ¿Quién? Nadie podía decir nada, porque era el único hombre perfecto, sin pecado. Pero estos hombres eran tan religiosos que ellos pensaban que eran mejor que el Señor Jesucristo. ¿Ah? Por eso lo juzgaban. Pues digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, la palabra de Dios, ¿qué? Oye. Ellos no eran de Dios, por eso no oyen la palabra de Dios. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios.
Otra vez, no son de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano o tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ellos estaban ya deshonrando al Señor Jesucristo. Ya no era que no le creían en su mensaje, sino le estaban diciendo que era un demonio. Estaban blasfemando al Espíritu Santo. Bueno, pasa muchas veces hoy en día, cuando vamos a confrontar con la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Ustedes son de los demonios, ustedes no son de Dios. Pero si traemos la palabra de Dios y traemos el mandamiento y el mensaje de Dios, es de Dios el mensaje. Bueno, bien que lo que hace el religioso siempre se defiende igual, piensa que no tienen pecado, piensa que los otros están equivocados, que los otros están endemoniados, que es un ataque, ¿verdad? Pero ellos son los mejores. Ellos son los mejores. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. 50 hoy. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Otra promesa del Señor, el que guarda la palabra tiene vida eterna. ¿Verdad? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor de nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces tú mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Bueno, cuando se acuerdan que Jesús cuando se bautizó, ¿verdad? ¿Qué dijo el Padre de los cielos? Este es mi Hijo amado. El Padre dio este testimonio de su Hijo, ¿verdad? Que el que mandó era el Hijo de Dios. Porque el Padre dice, se abran los cielos. Y la Biblia dice, este es mi Hijo amado. El Padre testificó por Jesucristo. Y ellos decían que no. Ellos no creían. Pero vosotros no creéis. Los 55. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Ustedes son los mentirosos, dice el Señor. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Por qué era reconocido Cristo que conocía al Padre? Porque guardaba su palabra. ¿Cómo conocemos a un cristiano verdadero? Porque guarda y vive la palabra. Un religioso la puede enseñar, puede vivir dentro del templo como vivían estos fariseos, pero no la vivía, no guardaba la palabra. Abraham vuestro padre, 56, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Bueno, y aquí entonces dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Pero empezaron a reírse de Cristo ya. Se empezaron a reír ya, ¿verdad? A tomarle el pelo al Señor Jesucristo. Bueno, ¿se dan cuenta que hoy en día pasa exactamente lo mismo? Lo mismo. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Jesús estaba en el templo, no estaba en la calle. Jesús estaba en el templo. ¿Con quiénes? Con los religiosos. Los religiosos no querían a Dios. Él le dice, yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento. El yo soy que se le apareció a Moisés. El yo soy que se le apareció a Abraham. Era él. Y ellos, ¿qué hicieron? Tomaron piedra para matarlo. ¿Se dan cuenta cómo está el corazón del religioso? Y hoy pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Por culpa del pecado, Judá, en vez de traer alabanzas a Dios, que era el significado de su nombre, estaba trayendo el juicio de Dios sobre ellos por la desobediencia a Dios. Lo mismo pasa hoy en día. Dios se agrada, ¿por qué? No por los sacrificios humanos, ¿no? Se agrada por la obediencia a su palabra. Y ya de la antigüedad, ya cuando llamó a Abraham, y Abraham cayó en gracia, y fue nombrado amigo de Dios. ¿Por qué? No, porque Abraham era más lindo que nosotros, y era más alto, y era más... No, porque era un hombre que obedecía los mandamientos de Dios. Llamaba a Abraham, ya aquí el hombre se levantaba, heme aquí, Señor, aquí estoy, como un buen soldado, ¿verdad? Como dice Pablo, ustedes son soldados, están para obedecer. Dios manda, el soldado obedece. Y así fue Abraham.
simplemente fue un hombre que obedeció los mandamientos de Dios. Y ellos decían, nosotros somos del padre Abraham, ¿verdad? Si ellos hubiesen sido del padre Abraham, eran obedientes a los mandamientos de Cristo. Pero ellos eran del otro bando, eran del diablo. Entonces, vemos que el pueblo de Judá no quería obedecer los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 18 al 20. Y está hablando, ¿verdad? Pablo por el Espíritu Santo a los judíos. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos conocían de memoria la ley de Dios. Ellos sabían lo que decía la ley de Dios. ¿Por qué? Porque desde niño eran instruidos, enseñados, memorizando las escrituras, porque Dios lo mandó, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que la vivieran. Simplemente para eso, para que la vivieran. ¿Para qué nosotros estudiamos las escrituras? Para vivirla, es lo mismo. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo mismo que quería Dios con su pueblo Israel, quiere hoy en día con las iglesias. Que le obedezcan, que se sometan a los mandamientos de Él. Pero ellos no querían someterse. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ellos confiaban, bueno, tenían un problema, andá que está el maestro fariseo allí, que él te va a guiar, ¿verdad? Y ellos eran todos unos señores, eran maestros, ellos daban consejos a las personas, pero ellos aconsejaban, pero ellos no vivían lo que aconsejaban. Eran maestros de la ley. Y miren lo que dice Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 24 al 28. ¿Qué dice el Señor de esta gente? De los fariseos, de los religiosos. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, el mosquito era el animal, el insecto inmundo más pequeño que había, que el judío no podía comer, ¿verdad? Ellos iban a comer o tomar agua, ponían un colador y miraban que no va a llegar un mosquito. Si como un mosquito quedó impuro. Pero dice el Señor, comen el camello. O sea, miran los pequeños pecados, dice el Señor, se cuidan de los pequeños pecados, pero los pecados más grandes eran ladrones, eran mentirosos, eran avaros, eran fornicarios, eran idólatras, pero eso no importaba. Lo importante es no comerse el mosquito, ¿verdad? Era tan gracioso, ¿verdad? Ver su mentalidad de ser religiosos, que bueno, vemos que eran guías de ciego, dice el Señor, guía de ciego. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, dice, porque limpiáis de lo que fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. No querían obedecer la ley de Dios y estaban robando. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ellos se preocupaban por lo de afuera, para que lo vean con sus sotanas, ¿verdad? Con sus túnicas, sus filacterías, sus collares, ¿verdad? Todo arregladito para que lo vean. La gente lo veía y decía, wow, ahí va el maestro. Aquel es el maestro de la ley. Y ellos quedaban todos llenos orgullosos, ¿verdad? Porque recibían la gloria de los hombres. Pero ellos tenían que agradar al Padre, al Dios. No tenían que agradar a los hombres, ¿verdad? Bueno, eso hoy en día también lo vemos muchas veces en las iglesias evangélicas. Porque muchas veces hablamos de los testigos de Jehová, los católicos, y hablamos de, bueno, de aquel secta, pero está pasando eso dentro del evangelio, ¿verdad? Arreglan sus corbatas, sus sacos, ¿verdad? Para parecer súper religiosos, pero por dentro llevan una vida de injusticia, de robo. Parecido ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a ¿qué? Sepulcros blanqueados,
que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, todo pintadito, todo arreglado, pero dentro del sepulcro, ¿qué hay? Hay una persona muerta, un muerto, que se está echando a perder. Bueno, así estaban ellos, por fuera precioso, pero por dentro estaban echados a perder. Más por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así estaban la gente religiosa. Así estaban aquellos que tenían que enseñar las escrituras. El Señor Jesucristo viene y lo quieren matar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confronta el pecado. Bueno, hoy lo mismo está pasando en las iglesias evangélicas. Confrontás el pecado, bueno, y sos el enemigo más grande. Sos el que tienes demonio, el que, bueno, sos echado, sos insultado, ¿verdad? Pero bueno, Dios dice de esa gente, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Isaías 42. Isaías 42, versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Bueno, el Señor Jesucristo fue enviado a su pueblo, ¿verdad? Israel fue elegido por Dios para llevar el pacto, la ley de Dios, para mostrarle al mundo que eran distintos, que vivían distintos, que comían cosas distintas, que no adoraban a nuestros dioses. Las demás naciones, ¿verdad?, eran idólatras, pero ellos solamente tenían que adorar a Dios. Y no solamente eso, sino también Dios le manda a su Hijo. Si lo amaría Dios, ¿no? Si no amaría a su pueblo y ama a su pueblo porque hasta ahora tiene la oportunidad de arrepentirse. Bueno, a los suyos vino y los suyos no lo quisieron, ¿verdad? El mismo Dios fue a Israel a enseñarle la voluntad de Dios. La luz del mundo estaba entre ellos, pero ellos no quisieron escuchar a Dios porque estaban en tinieblas. Amaban tanto el pecado que no escucharon a Cristo cuando vino. ¿Y qué hicieron? Obviamente que era el plan de Dios, lo mataron. Lo mataron al Señor. E igualmente que hicieron con los profetas, como estamos mirando nosotros la vida de los profetas. Igual, los profetas venían, así dice el Señor, no, este tiene demonio, este está mal, no, este no es de nosotros, que se vaya, echarlo de acá, echalo. Y así trataban los profetas, porque traían el mensaje de Dios, ¿verdad? Viene el Hijo de Dios, lo mismo pasó. Romanos capítulo 2, versículo 20. Vemos la similitud que está pasando dentro de muchas iglesias evangélicas cuando es confrontado el pecado. Romanos capítulo 2, versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos enseñaban muy bien a los demás, eran muy delicados y muy minuciosos de enseñar la ley de Dios. Y empezaban con los niños, ¿verdad? Bueno, pero ellos no lo aplicaban. Imagínense ver esos maestros, que hoy en día también les pasa exactamente lo mismo, ver a esos fariseos enseñando a esos niños, y esos niños ver después a esos maestros en su diario vivir, viviendo una vida de impía, una vida mundana, una vida de hipócritas. Esos niños, ¿qué hacían? Lo mismo que le enseñaba a su maestro. Dentro del templo era una cosa, ¿verdad? Todos calladitos, todos impecables, pero fuera ellos servían a su padre, el diablo. Bueno, vemos que lo mismo pasa hoy en día que lo que pasaba con los fariseos, con los religiosos, con Judá. Versículo 21 al 23. Tú pues que enseñas a otro, ¿no enseñas a ti mismo? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Bueno, vemos que Dios una y otra vez está hablando contra estos maestros hipócritas. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿verdad? Ellos se jactaban, pero no la vivían. ¿Qué estaban haciendo? Deshonrando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por culpa del pecado. Ellos amaban el pecado, no eran hijos de Dios, no eran seguidores de Dios, sino eran seguidores del diablo. Estaban blasfemando. Y eso es lo que se dedica el diablo, a blasfemar
el nombre de Cristo, a blasfemar a los cristianos, a maldecir a los cristianos. Salmo, capítulo 50. Versículo 16 al 23. Bueno, Dios está juzgando y mire lo que dice. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomas mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, no le da importancia. No me interesa la palabra de Dios. Me interesa allí, si saco provecho, saco beneficio propio, ¿verdad? Como estos fariseos, sí. Pero después, la palabra la tiramos por la espalda. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros, era tu parte. ¿Verdad? Ellos practicaban lo mismo que estaba practicando el mundo, el pueblo gentil, lo mismo estaba haciendo el pueblo judío. Estaban con el ladrón, estaban con los adúlteros, ¿verdad? Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ellos se reían de sus hermanos, se reían. Los judíos se juntaban con otra gente mundanas, ¿verdad? Para reírse de los hermanos, de los otros israelitas. Hoy en día pasa exactamente lo mismo dentro de la iglesia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Esto es lo que va a hacer Dios, lo reprenderé. Entender ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. El que dice, bueno, yo soy seguidor de Cristo, le canta, le sirve, le tiene que honrar. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios le está diciendo, arrepiéntanse, judíos, arrepiéntase, Judá, arrepiéntase y vuelvan de sus malos caminos. Lo mismo dijeron los profetas, una y otra vez los profetas, los enviados de Dios, arrepentidos, arrepentidos. Hoy el mensaje de cuando vino Juan el Bautista, cuando vino el Señor Jesucristo, cuando estuvieron los apóstoles, ahora la iglesia verdadera de Cristo, ¿qué dice? Arrepiéntanse de su pecado y crean en el Evangelio. No ha cambiado el mensaje, ¿verdad? No ha cambiado. Entonces, Dios quiere personas verdaderamente arrepentidas de su pecado. Mateo 23. Mateo capítulo 23. Versículos 3 y 4. Mateo 23, versículo 3 al 4. Bueno, Jesús estaba acusando a los escribas y fariseos. Otra vez, el Señor confrontando a quienes, a los religiosos. Bueno, dice así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es lo que hacía el religioso. Y eso es lo que hace hoy el religioso. Predica contra el pecado, hablan del pecado, predican el Evangelio, hablan del arrepentimiento, pero ellos no se arrepienten de los pecados y ellos no viven el Evangelio. Lo mismo que hacían los fariseos, lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Judá, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Se dan cuenta? Ellos no querían mover un dedo y hacer lo que ellos enseñaban. Ellos enseñaban muy bien. Por eso dice el Señor, hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos viven. Entonces, como dije, eso mismo está pasando hoy en las iglesias evangélicas. No ha cambiado la religión, ha cambiado de nombres, ¿verdad? Satanás se ha metido entre las religiones. Antes estaba con los fariseos, ¿verdad? Engañando al pueblo de Judá, a Israel. Ahora, ¿verdad? Está dentro de las iglesias evangélicas para engañar, aún si es posible, a los verdaderos cristianos. Pero bien, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y Dios nos ha dejado este libro bendito. ¿Para qué? Para que lo estudiemos. Por eso Dios dice, de día y de noche estudia mi palabra. De día y de noche, ¿para qué? Para no ser engañados
por la religión, por falsos creyentes, como estaban siendo engañado el pueblo de Israel. Entonces, como iglesia, como verdaderos cristianos, estamos para pelear contra el pecado, combatir el pecado, como dice la Biblia, ¿verdad? Somos soldados. El soldado no está cómodo en el territorio enemigo, sino está ¿qué? Atento, velando y, ¿verdad?, haciendo guardia, pronto con su arma, con su uniforme, por si viene un ataque, para defenderse contra su enemigo. Nosotros estamos en tierra, hoy en día la iglesia está en tierra hostil, estamos en territorio enemigo. Entonces el cristiano está para confrontar el pecado. Estamos para confrontar el pecado. Y si tú ves que en tu iglesia hay pecado y no lo confrontas, que eres un cobarde. Y sabe lo que dice Dios sobre los cobardes, que los cobardes no van a entrar al cielo. Si el Señor te salvó y te dio luz y te mostró que hay pecado donde estás, es para que lo confrontes y vayas, como dicen las Escrituras, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú seas luz y tus hermanos se arrepientan y crean el Evangelio y vuelvan a hacer una denominación donde amen la santidad, amen la palabra de Dios. Pero bien, pero bueno, vemos cómo esta gente religiosa, aún cuando estaba Cristo, ellos lo mandaron, lo hicieron matar injustamente al Señor Jesucristo, obviamente que era el plan de Dios, pero vemos que también así ellos pasaban y se reían, ¿verdad? Mirá, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de esa cruz? Mirá, otro salvó, no se salva el mismo, ¿verdad? Eso es lo que decían los religiosos cuando estaba Cristo colgado, ¿verdad? Bueno, exactamente lo mismo, es una persona que ve el pecado y no actúa, está pisoteando el nombre de Cristo, ¿verdad? Exactamente hacen lo mismo los religiosos, que ven, les conocen las Escrituras, saben cómo es Dios, pero no lo obedecen, están tomando un poco la sangre del nuevo pacto del Señor Jesucristo y pisoteando la obra de Cristo. Y bueno, saben lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, aquel que pisoteare el nombre de Dios. Nosotros estamos no para pisotear el nombre de Dios, sino para poner en alto el nombre de Dios. Su pueblo tenía que poner en alto el nombre de Dios, ser un pueblo diferente, en santidad, en amor, vivir en armonía con Dios, conectado con Dios. Dios le iba a prosperar en todo lo que hiciera, pero ellos no lo hicieron. Hoy en día está la iglesia tiene que ser diferente al mundo, ¿verdad? ¿Y cómo es diferente al mundo? No practicar lo que practica el mundo. Santiago, capítulo 3. Hebreos, Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, está hablando de hermanos míos, está diciendo, ¿no? A cristianos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, enseñar las Escrituras es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Entonces, para trazar bien de la palabra de verdad, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar bien la palabra de verdad. Porque si no estudio bien la palabra de verdad, puedo estar dando un mensaje que no está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Acuérdense que un texto fuera de contexto es para usar para mi pretexto. Entonces tenemos que usar la Biblia, trazarla bien. ¿Por qué? Aquello que enseñamos, las Escrituras, porque después vamos a dar cuenta delante de Dios de lo que enseñamos. Y no solamente eso, sino que tenemos más conocimiento para vivir nosotros. ¿Ah? Porque primeramente nosotros tenemos que vivir, enseñar la palabra, vivir lo que enseñamos, para aquellos que nos miran vivir, ¿verdad? Vean, este hombre es diferente, no es como, ¿verdad? Ser diferentes, no tener el mismo molde del mundo. Dios, aquellos que enseñan las Escrituras, lo ha llamado a mostrar sus secretos. ¿Para qué? No para nosotros, para guardarnos para nosotros, sino para alimentar la iglesia. No es para nosotros, es para alimentarme yo y alimentar a mis hermanos, para que juntos marchemos en armonía en el mensaje de Dios. Pero para eso hay que estudiar bien la palabra de Dios, porque si no, vamos a recibir más condenación, dice Santiago. Entonces vamos a ser juzgados por Dios por lo que hemos aprendido, porque es Él
que nos da luz, ¿verdad? A través de su Espíritu que está en nosotros, nos da luz para entender su palabra. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no entenderíamos su palabra. Judas, versículo 14. Antes de Apocalipsis, Judas, 14 al 16, dice así: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y juzgar y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías. ¿De todas qué? Obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, o sea, adulando a los hombres seguidores de hombres para sacar provecho. Ellos usan, ¿verdad? Adulando a los hombres, siguen hombres para sacar provecho, sacar ventaja. Yo sé que sigo a este hombre y voy a recibir tal cosa. Bueno, estos falsos maestros van a ser condenados por Dios, ¿verdad? Tienen ya reservado el juicio eterno para ellos. Nosotros, nuestro deber como cristianos hoy en día es orar por ellos, como lo estamos haciendo, orar. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, Pablo, ¿verdad? Era un maestro también de las Escrituras, el verdadero maestro, que bueno, obviamente que nosotros sacamos, donde sacamos los estudios, ¿verdad? Y estudiamos de este gran hombre que Dios eligió, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros qué es el Evangelio. Bueno, este hombre dice, bueno, no tengo por qué ser juzgado por ningún tribunal humano, ni aún yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Por eso nosotros también pensamos lo mismo, ¿verdad? Miramos la palabra de Dios y nos analizamos, ¿verdad? Nos analizamos. Y bueno, y muchas veces queremos juzgar lo que la persona tiene adentro, ¿verdad? Pero bueno, dice acá, bueno, el versículo 5 dice: así que no juzguéis en nada antes de tiempo. Bueno, van a saber, dice Pablo, si yo hice las cosas para la gloria de Dios, si yo hice las cosas bien, ¿verdad? Como a la vista de ustedes, yo hago las cosas bien, pero van a ver lo que yo hice internamente, lo que yo pensé internamente. Ustedes a mí no me pueden juzgar internamente lo que yo tengo acá internamente. Dios es el que me va a juzgar, dice Pablo. Entonces, el verdadero maestro de la Escritura va a recibir recompensas por estudiar, ¿verdad? Por trazar bien la palabra de Dios. Si la está enseñando de acorde a la Biblia y está viviendo lo que enseña, va a recibir como el Padre, a nuestro Padre Abraham, va a ser aquel nombrado amigo de Dios. Qué bueno llegar al cielo, ¿verdad? Y esa es por lo menos mi oración, poder llegar a ser un amigo de Dios, porque fui un fiel obrero obediente, que tracé bien la palabra de verdad y la viví. Simplemente eso es lo que pide Dios. No pide sacrificio, no pide que hagamos, demos vuelta al mundo de rodillas o sacrificio humano. Simplemente pide fidelidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios pidiendo al ser humano fidelidad. Y el ser humano no es fiel. Por eso Dios nos muestra a través de su amor, mandando a su Hijo, que Él es fiel. Él nos salvó, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo allí en la cruz, derramando su sangre en favor de nosotros. Nosotros
debemos tener 100% obediencia a Dios, obedeciendo las Escrituras. Porque si no, somos unos fariseos. Como los fariseos, como nos dejó ejemplo Dios en su bendita palabra. Ellos no tenían la ley. Ahora nosotros tenemos la ley, tenemos la vida de ellos y tenemos todo lo que Dios quiere que su iglesia haga. Tenemos más responsabilidad. Por eso Dios está una y otra vez diciendo, estudien la palabra, estudien. Hechos, capítulo 20, versículo 26 al 27. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, yo me voy a ir, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Yo les enseñé todo, dice Pablo. ¿Ah? Yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros que el consejo de Dios. Él le enseñó todo el consejo de Dios. O sea, yo ya le enseñé todo, dice Pablo. ¿Está? Hoy en día Dios nos está enseñando a nosotros sus secretos, a nosotros, a la iglesia, a los cristianos, para que cuando estemos delante de Él no podamos decir nada, ¿verdad? Porque el Señor va a decir, yo te enseñé todo y tenés mi Espíritu Santo. Te di mi Espíritu Santo, te di mi palabra, te enseño todo, tú simplemente tienes que obedecer, nada más. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, ¿para qué? Para que yo abusar, para hacer lo que yo quiera. No, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquel que es maestro, aquel que está enseñando la Escritura, Dios lo puso para alimentar a las ovejas. Ahora sí, yo en vez de no estudiar las Escrituras, yo no estudio la Escritura, traigo mensajes y nomás, y así como venga, yo me voy a guiar. Bueno, ¿qué alimento le voy a traer a mis hermanos? Porque no es solamente lo que yo pienso, sino el alimento, el que enseña la Escritura, que está para alimentar a la iglesia. La iglesia va a salir alimentada, y según cómo sea el alimento, va a ser la iglesia, ¿verdad? Si la iglesia está mal alimentada, no va a haber hermanos fuertes y con una buena vitamina espiritual, sino débiles, van a ser siendo engañados. ¿Por qué? Porque hay gente que toma en poco la palabra de Dios y no la estudia. ¿Ah? Tenemos que estudiar las Escrituras. No un día. No tengo que predicar el estudio hoy. No. Ya tenemos que venir, aquello que enseñamos, tenemos que venir estudiando, ¿verdad? De por lo menos 2 o 3 días, una semana antes, el mensaje. ¿Por qué? Porque se dedica oración, hay que dedicar versículo por versículo, leer otros libros. No es agarrar la Biblia y decir, bueno, así dice el Señor, tal cosa, amén. No, hay que enseñar, trazar bien la palabra de Dios. Dios lo dice. Bueno, los fariseos lo hacían correctamente, ellos lo hacían estricto, pero no la vivían. Era lo malo, ¿verdad? Ellos conocían la ley, pero no la vivían. Nosotros hoy en día tenemos todo y Dios nos pide que estudiemos las Escrituras. ¿Para qué? Para no ser engañados. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él dijo, yo ya le enseñé todo. Todo lo que Dios me dijo que le enseñara, se lo enseñé. Bueno, ojalá que nosotros, aquellos que enseñamos las Escrituras también en estos días, ¿verdad? Cuando venga Cristo a buscarnos, si bueno, Señor, mira, yo le enseñé todo lo que vos me dijiste, yo se lo enseñé. Todo lo que tú me enseñaste, yo se lo di, ¿verdad? Porque para eso el Señor nos eligió. Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Bueno, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, cada cristiano debe obedecer a su pastor, a su maestro, que le está enseñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque él es el maestro que le está diciendo lo que Dios dice. Es el profeta de Dios, que Dios le está dando un mensaje y se lo está diciendo a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes lo obedezcan. No es que obedezcan lo que yo pienso. Bueno, hermano, yo pienso que usted tiene que hacer así. No. Tengo tal problema. Vamos, hermano, a ver qué dice la Biblia. Y ahí el pastor, el maestro, ¿qué va a hacer? No, yo en los años míos de experiencia,
Porque cuando yo estuve allá, y cuando yo estuve, eso no vale, no tiene valor delante de Dios. Eso es lo que hacen las religiones, ¿verdad? Nosotros lo que enseñamos, lo que tenemos que, cada cristiano es un pastor, porque cada cristiano recibe todos los días enseñanza de Dios para dársela a sus hijos, a sus compañeros, a sus hermanos, a su papá, a su mamá. Todos somos pastores, todos enseñamos la Escritura. No es que tengamos un título o maestro, no, todos tenemos que enseñar las Escrituras. Cada cristiano, donde Dios te ha puesto, está para enseñar las Escrituras. Pero las Escrituras, no pensamientos de hombre. La autoridad de cada maestro y cada pastor se la da la palabra de Dios. Si ese pastor y ese maestro está sometido, está viviendo lo que enseña. Un pastor que no vive lo que enseña, ya no nos podemos someter, ¿verdad? Porque ya Dios no lo aprueba. Y si mi Padre no lo aprueba, ¿quién soy yo para aprobarlo? Si Dios dice, este hombre no está aprobado porque no hace lo que yo digo, es un fariseo, como lo pasó a Judá, ¿verdad? Que los sacerdotes, los que tenían que enseñar las Escrituras, no la estaban enseñando, estaban viviendo otra cosa. Bueno, lo mismo, así tenemos que mirarlo, como lo mira Dios. Este hombre ya no es un pastor, ya no me puede enseñar, se tiene que arrepentir, tiene que confesar su pecado y volver al camino. Entonces, aquel que, obviamente, cuando tenemos a un maestro que es fiel en las Escrituras, bueno, es el vocero de Dios y repite lo que dice Dios. Los profetas, cuando iban a hablarle al pueblo de Israel, no iban con mentalidad humana ni con palabras persuasivas o con palabras. Hasta el mismo Jesucristo, cuando vino, le dijo: ustedes son hipócritas, ustedes son ladrones, ustedes son los mentirosos, ustedes son los hijos del diablo. El Señor se lo dijo, ¿verdad? No anduvo con vuelta. Bueno, lo mismo es un cristiano, no anda con vuelta para decir, bueno, el pecado, ¿verdad? El nombre del pecado. Entonces, cada uno se debe someter a su pastor si su pastor está sometido a la palabra de Dios y ambos están sometidos a Dios. ¿Se acuerdan de Efesios? Someteos unos a otros, someteos. La vida del cristiano es sometimiento. Sometido al pastor, ¿por qué? Porque el pastor está sometido a Dios. La esposa está sometida a su marido y su marido está sometido a Dios. ¿Ven? Todo para que ya haya armonía y para que Dios apruebe nuestra vida es sometimiento, humildad, poder bajo control. Yo puedo hacer mil cosas, pero tengo que dejar mi poder y someterme a los mandamientos de Dios. Entonces hemos visto, hermanos, cómo el judío cayó en pecado delante de Dios por pensar que eran mejores que los demás, porque enseñaban la ley y los hombres lo aplaudían, tenían seguidores, ¿verdad? Pero Dios no estaba aprobando su ministerio. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Los judíos, el pueblo de Judá no estaba viviendo bajo la ley como Dios lo quería, sino que los condenó. Los condenó. Cristo vino y los condenó. Le dijo: ustedes son hijos del infierno y hacen hijos más del infierno, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue bien claro con los religiosos. Bueno, que nosotros como cristianos, ¿verdad? Hoy, esta tarde que hemos leído la Escritura y que hemos visto cómo actúan ellos, que no caigamos en lo mismo, ¿verdad? Que no caigamos en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de honrar a Dios, vamos a estar deshonrando a Dios. Y más adelante van a ver ahí en Romanos capítulo 2 lo que dice cuando por culpa de los judíos, los gentiles se reían de Dios, porque los judíos estaban blasfemando el nombre de Dios. Y por culpa hoy en día de los llamados cristianos, el nombre de Cristo es blasfemado y se ríen de todos los cristianos. Ya no dicen, bueno, la iglesia tanto son así, la misión tanto viven como los mundanos. No, dicen todos los cristianos. Y ahí, ¿verdad? El mundo, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Pero si donde vas tú, ahí hace lo mismo que yo. Así que no sé, ¿a qué cree que vaya a la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por culpa de estos fariseos, el nombre de Cristo es blasfemado. Ojalá que nosotros, aquellos que enseñemos, vivamos la Escritura, enseñemos bien las Escrituras, estudiemos mal la Escritura, ¿verdad? Para poder alimentarnos mejor, alimentar a nuestros hermanos, a nuestros familiares y hacer hacedores de la palabra.
Por eso cada uno de nosotros nos hemos examinado hoy delante de Dios. Si estamos bien delante de Dios, gloria a Dios. Él recibe la gloria, ¿verdad? Ahora si estamos mal, viviendo mal, como estos religiosos, tenemos que confesar nuestros pecados, apartarnos, pedir por la sangre de Cristo para que nos limpie y poder vivir una vida de acuerdo a la Escritura. Pero el arrepentimiento verdadero no es, Padre, pequé contra ti, y bueno, Señor, vos sabés cómo soy, y pido perdón que la sangre de Cristo me cubre, y al otro día estoy haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar ese camino y volver al camino de Dios. Vamos a orar. Padre, bendito Señor, que estás en los cielos, sin duda, Padre, hablas tan claro, Señor, a través de tu Biblia, tu palabra, que nos has dejado para que nosotros podamos estudiarla, meditarla, pero también ver nuestra vida. Señor, líbranos, guárdanos de ser religiosos. Ayúdanos, Padre, a ser diferentes. Oh Dios, a ser aquellos hijos de Abraham, aquellos que obedecemos tu palabra, aquellos que tú das un mandamiento y como buen soldado de Jesucristo, vamos y damos cumplimiento al ordenado, Señor. Oh Padre, somos tan desobedientes. Sé que no soy el mejor soldado, sé que necesito más de ti, de tu palabra, de estudiar más, pero necesito más ser quebrantado y humillado, Señor. Porque reconozco que no soy el mejor cristiano. Reconozco que el mejor acá, oh Dios, el que es sin falta, es tu Hijo Jesucristo. Padre, me falta tanto parecerme a Él. Por eso ruego para que me ayudes a ser un hombre de Dios, un hombre que te ame tu palabra, no con palabras ni con los ministerios, sino con mi vida, sino con lo que, oh Padre amado, confrontando el pecado de mi vida y confrontando el pecado que nos asedia, para no ser cobardes, Señor. Ayúdanos a traer gloria a tu nombre. Oh Padre, tanto tiempo hemos estado, Señor, ahí en tinieblas, dormidos, y tú nos has sacado, Dios, para ser diferente. Oh Señor, ayúdanos a ser diferente. Padre, que este pequeño grupo de cristianos esté alumbrando en esta ciudad para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias. La gloria y la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por orar. Gracias por seguirnos. Y si Dios quiere, nos veremos el domingo. Sigan orando, por favor, por nosotros, para que esto continúe. La predicación de la sana doctrina, estudio bíblico en Durazno, continúe para la gloria de Dios. Bendiciones.